Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis profundo sobre los avances más recientes en el diagnóstico y tratamiento del traumatismo cráneoencefálico, todo esto, claro, basado en evidencia clínica del más alto nivel. Este será nuestro mapa de ruta. Primero, dimensionaremos la carga global del problema. Luego, exploraremos las fronteras del monitoreo avanzado. Haremos un análisis crítico de la evidencia para las intervenciones actuales. Discutiremos por qué las terapias emergentes de neuroprotección no han llegado a buen puerto y cerraremos con una mirada al futuro, la medicina personalizada. Bueno, para empezar hay que poner las cosas en perspectiva. El traumatismo cráneoencefálico va más allá de ser una simple emergencia médica. Estamos hablando de un verdadero problema de salud pública con un impacto sistémico brutal y de muy largo alcance. Y para que nos demos una idea de la escala, pensemos en esta cifra por un momento. Casi 21 millones de nuevos casos, en un solo año. Este número por sí solo debería ser suficiente para entender la urgencia de optimizar cada paso de su manejo. Y aquí es donde la cosa se complica, porque el impacto va mucho más allá de la fase aguda. Las secuelas a largo plazo, que incluyen desde un deterioro cognitivo y funcional devastador hasta un riesgo marcadamente elevado de epilepsia, y sí, también de enfermedades neurodegenerativas, lo convierten de un evento agudo en una condición crónica. Ok, aquí está la clave de todo. La fisiopatología es bifásica. Tenemos la lesión primaria, que es el golpe, el daño mecánico inicial, y ese es irreversible. Pero la verdadera batalla, nuestra principal ventana de oportunidad terapéutica, está en la lesión secundaria, esa cascada de eventos inflamatorios, isquémicos y excidotóxicos que vemos evolucionar en esta línea de tiempo. Ahí es donde podemos intervenir. Esto nos lleva directamente a cómo vigilamos el cerebro lesionado. Y créanme, el paradigma ha cambiado por completo. Ya no se trata solo de medir la presión intracraneal. El objetivo ahora es entender la fisiología a nivel tisular. Y este esquema, es una joya. Ilustra a la perfección el concepto de monitoreo multimodal. Estamos integrando en tiempo real 3 flujos de datos que son críticos: la presión intracraneal, o PIC, la oxigenación tisular cerebral, o PbTO2, y la microdiálisis. Juntos, nos dan una visión fisiopatológica del cerebro que antes era impensable. Pero de todo esto, lo que de verdad nos cambia el juego es la microdiálisis, y en particular el famoso ratio lactato-piruvato, el LPR. ¿Por qué es tan valioso? Porque nos permite diferenciar una crisis metabólica por isquemia, donde el piruvato está bajo, de una por disfunción mitocondrial, donde el piruvato está alto. Y esa distinción es crucial para guiar la terapia de forma inmediata y precisa. Muy bien, ahora entremos en un terreno un poco espinoso: las intervenciones terapéuticas. A pesar de que muchas son prácticas del día a día, la realidad es que carecen de evidencia de alto nivel, lo que nos obliga a hacer un análisis verdaderamente crítico. Por ejemplo, en la terapia hiperosmolar, la solución salina hipertónica le está comiendo el mandado al manitol, y con justa razón. A diferencia del manitol, la SSH tiene un mayor coeficiente de reflexión osmótica, o sea, saca agua del cerebro de forma más eficiente y, muy importante, sin causar esa diuresis sistémica que puede comprometer la presión de perfusión cerebral. Además, el riesgo de edema de rebote es significativamente menor. Y ahora, hablemos de una de las grandes controversias del área: la hipotermia terapéutica. La pregunta del millón sigue en el aire. ¿Estamos ante una estrategia neuroprotectora real o, por el contrario, podríamos estar causando más daño que beneficio? La evidencia, francamente, es un campo minado. Por un lado, el ensayo Euroterm 3235, que estudió a pacientes con hipertensión intracraneal ya establecida, encontró peores desenlaces y mayor mortalidad con la hipotermia. Pero por otro lado, el Polar RCT, que la usó de forma profiláctica, no encontró ninguna diferencia. Así que por ahora no hay consenso. Ahora, la craneotomía descompresiva. Como herramienta para bajar la PIC refractaria, es brutalmente eficaz, no hay duda. Pero, y este es un pero gigante, el ensayo Rescue ICP nos puso de frente con un dilema ético tremendo. Sí, salvó vidas, redujo la mortalidad, pero lo hizo a costa de aumentar las tasas de estado vegetativo y discapacidad severa. La pregunta es inevitable: ¿estamos salvando una vida o solo prolongando una existencia sin calidad? Ok, pasemos ahora a lo que parecía ser el futuro: la neuroprotección farmacológica. Se han evaluado muchísimas terapias con un potencial preclínico enorme, todas en busca de ser ese agente neuroprotector definitivo. La eritropoyetina, la famosa EPO, sonaba como la respuesta a nuestras plegarias. En el laboratorio, sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, todo apuntaba a que podía preservar la barrera hematoencefálica y reducir el edema de una forma espectacular.
Pero ya sabemos cómo termina esta historia a veces, ¿no? La dura realidad clínica se impuso. El ensayo HIPPO-BTI, un estudio masivo, riguroso, con más de 600 pacientes, llegó a una conclusión decepcionante, pero contundente. La EPO no ofreció absolutamente ninguna mejora en los resultados neurológicos. Y esta es una historia que lamentablemente se repitió casi al pie de la letra con la progesterona. A pesar de que su mecanismo de acción preclínico era muy sólido, dos ensayos clínicos enormes de fase 3, el PROTECT-3 y el SYNAPSES, fracasaron rotundamente en demostrar algún beneficio. De hecho, el PROTECT-3 se tuvo que detener antes de tiempo por futilidad. Entonces, si las balas de plata no funcionan, ¿qué sigue? Bueno, el fracaso de estas estrategias de talla única para todos nos obliga a pensar diferente. Nos empuja hacia un nuevo paradigma. El futuro no es un tratamiento único, sino un enfoque totalmente individualizado. Y es aquí donde entran en escena los biomarcadores séricos. La GFAP y la UCHL1 no son solo letras, son nuestros nuevos ojos. El estudio TRACK-TBI demostró de forma contundente que sus niveles el mero día de la lesión son predictores potentísimos de mortalidad y de un mal pronóstico. Ahora imaginen esto. ¿Qué pasa si tomamos todos estos datos y los potenciamos con inteligencia artificial? El potencial es simplemente enorme. Ya se están desarrollando algoritmos de machine learning que pueden predecir episodios de hipertensión intracraneal con una precisión superior al 80%. Esto lo cambia todo. Nos permite pasar de un manejo reactivo a uno verdaderamente proactivo. Al final del día, todo se reduce a esto. Y esta frase lo captura a la perfección. El manejo del traumatismo cráneoencefálico está en plena transición hacia estrategias que son individualizadas, que son multimodales y que, sobre todo, están impulsadas por la tecnología. Muy bien, para cerrar, ¿con qué nos quedamos para nuestra práctica diaria? Son 4 puntos clave muy claros. 1. La lesión secundaria es dinámica y sigue siendo nuestro principal objetivo. 2. El monitoreo multimodal es, sin lugar a dudas, superior al monitoreo aislado de la PIC. 3. La evidencia de alto nivel hoy por hoy no apoya el uso de hipotermia, EPO o progesterona. Y 4, y el más importante, el futuro del manejo del TCE es y tiene que ser la medicina de precisión. Toda esta revisión se ha fundamentado principalmente en el trabajo de Sarmer y su equipo, así como en los ensayos clínicos clave que hemos discutido a lo largo de esta presentación y que pueden consultar en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.